Hola, a lo mejor te estás planteando qué te conviene más, presentar declaración individual o declaración conjunta en tu declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En este vídeo vamos a verlo para que no te quede ninguna duda. Hola, soy Miguel Angoitia Grijalva, profesor del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, y en este vídeo vamos a ver precisamente eso, qué modalidad de declaración individual o conjunta te interesa más en tu declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Para ello tienes que recordar que, primero, la modalidad de declaración es independiente año a año, es decir, que si un año eliges presentar declaración individual, el año siguiente puedes presentar declaración conjunta, o al revés, si este año presentas declaración conjunta, el que viene podrás presentar declaración individual, pero cada año es independiente de los demás y cada año podrás elegir la opción que más te convenga. Dicho esto, es importante que sepas que cualquier persona puede hacer declaración individual, pero no cualquiera puede hacer declaración conjunta. Para que se pueda hacer declaración conjunta es necesario formar lo que se denomina una unidad contribuyente en el impuesto sobre la renta, en concreto una unidad familiar. En este enlace que te voy a dejar aquí arriba puedes encontrar más información sobre cómo se define la unidad familiar, la unidad contribuyente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aunque de forma muy sencilla vamos a hacer aquí un resumen muy rápido. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas español, la unidad familiar puede ser cualquiera de las dos siguientes. Lo que vendría a ser la unidad familiar tradicional, que está basada en un matrimonio, donde lo que tendríamos es a dos cónyuges, que pueden ser del mismo sexo o no, pero lo importante es que hay un matrimonio, un vínculo matrimonial, y estos dos cónyuges además pueden, si existen, tener hijos menores que no estén emancipados con su consentimiento, es decir, que no vivan independientemente de los cónyuges, de sus padres, con su permiso. Y la segunda posibilidad también es que pueden existir hijos mayores de edad que estén sometidos a práctica de potestad prorrogada o algún tipo de tutela. Normalmente estos casos suelen darse con el caso de los hijos mayores que presentan casos severos de discapacidad. En cualquiera de estos dos casos, bueno, en estas situaciones lo que tendríamos es a una familia que está basada en un matrimonio, dos cónyuges seguro, y si existiesen, que pueden no existir, los hijos que hemos mencionado. La segunda modalidad que existe de unidad familiar dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España es la unidad familiar de carácter monoparental, es decir, el padre o la madre, uno de los dos, con los hijos que hemos dicho antes, con los hijos menores que no vivan independientes de los padres con su consentimiento o con los hijos mayores que presenten algún tipo de tutela o patria potestad prorrogada. Además, es importante que sepas que para tener en cuenta las circunstancias de la unidad familiar hay una fecha de referencia importante, que es el día 31 de diciembre. Es decir, no vale mirar la situación familiar cualquier día del año, sino única y exclusivamente la que se da al día 31 de diciembre. Y luego existe una regla importante también que nos dice que una misma persona no puede formar parte de dos o más unidades familiares al mismo tiempo. Es decir, que si forma parte de dos unidades familiares, tendrá que elegir con cuál podría hacer declaración conjunta y con cuál no. Y esto es importante porque si se presenta declaración conjunta, toda la unidad familiar tiene que presentar declaración conjunta, pero no unos miembros sí y unos no. La opción por declaración conjunta obligatoriamente aglutina a todos los miembros de la unidad familiar. Por eso, si una persona forma parte de dos o más, una de las unidades familiares la rompería y toda esta unidad no podría presentar declaración conjunta, sino declaraciones individuales, pero la otra sí podría hacer declaración conjunta. El hecho de presentar declaración individual o declaración conjunta en el impuesto sobre la renta en algunos casos es algo prácticamente irrelevante. Para muchas unidades familiares el resultado final, lo que tienen que pagar de impuesto sobre la renta, va a ser relativamente similar. Pero en otros muchos casos esto no es así porque ambos tipos de declaración no son equivalentes. ¿Por qué motivo no son equivalentes los dos tipos de declaración? Bueno, porque es importante señalar que el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España, cuando grava a la unidad familiar, en declaración conjunta, aglutina toda la renta de los miembros de esa unidad familiar en una única declaración y la trata como un todo. Es decir, se va a dar una acumulación de rentas en una única unidad, que va a ser la declaración conjunta. Ante una tarifa progresiva, como es la que tiene el impuesto sobre la renta español, esto supone un problema. Esto es un problema típico o muy característico dentro de lo que es la teoría de la hacienda pública, que es el problema de acumulación de rentas en tarifas progresivas. Y una de sus manifestaciones más importantes tiene que ver precisamente con las unidades familiares. No es el único y este problema, por ejemplo, también se da en otras situaciones, como por ejemplo la acumulación de rentas obtenidas en el tiempo en periodos de tiempo más o menos largos en un único periodo, que solo se declara en un único año. Esto es el problema de las rentas que se conocen como rentas irregulares. Para corregir estos problemas de acumulación de rentas en impuestos de corte progresivo,
Existen varias soluciones para paliar este problema. Ninguna de ellas normalmente llega a corregirlo de forma de raíz, vamos a decir, pero existen varios posibles, digamos, alivios o soluciones parciales a este problema de la acumulación. En España, nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas va a utilizar las mismas reglas a la hora de determinar la declaración individual que la declaración conjunta. Es decir, va a tratar a un individuo exactamente igual que a la suma de todos los individuos que componen una unidad familiar. Solamente hay dos excepciones a esta regla. La primera tiene que ver con lo que son las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social, es decir, a planes de pensiones y mutualidades de previsión social, porque en este caso, aunque la unidad familiar presente declaración conjunta, los límites que se aplican a estas reducciones se van a calcular de forma totalmente individualizada, miembro a miembro. Y la segunda excepción es la que el impuesto sobre la renta español utiliza, o aquella opción por la que opta, a la hora de paliar los problemas de acumulación de renta ante una tarifa progresiva. Esta medida consiste en establecer una reducción de 3.400 euros a aquellas unidades familiares, digamos, tradicionales, las que están basadas en un matrimonio de dos cónyuges, que presentan declaración conjunta. En el caso de que estuviésemos hablando de unidades familiares de carácter monoparental, donde solo tenemos a un padre o madre con los hijos menores o mayores incapacitados, en este caso esta reducción por declaración conjunta sería de 2.150 euros. Esta reducción es prácticamente la única diferencia que existe entre la declaración individual y la declaración conjunta. A priori podrías pensar que, ya que existe esta reducción, en general va a ser más favorable presentar declaración conjunta, pero esto no es así, porque el problema de la acumulación de rentas con una tarifa progresiva hace que el resultado sea indeterminado. Es decir, la acumulación de rentas va a llevar a que las unidades familiares en principio se deslicen hacia tramos superiores de la escala de gravamen, mientras que esta reducción tiene el efecto contrario, porque pretende paliar ese problema de la progresividad. En definitiva, ¿qué va a convenir más? ¿Qué le va a convenir más a una familia? ¿Presentar declaración individual o presentar declaración conjunta? Esa es la gran cuestión. Bueno, pues vamos a verlo de forma concreta. Y para responder a la pregunta de qué le va a convenir más a una unidad familiar, la respuesta está en cuál es la distribución intrafamiliar de la renta entre los miembros de la unidad conjunta. Y aquí hay que decir que cuanto más extrema sea esta distribución intrafamiliar de la renta entre los miembros que componen a una unidad familiar, más favorable va a ser la declaración conjunta. Es decir, si de toda la unidad familiar únicamente hay una persona, un perceptor de rentas, en este caso lo más normal es que convenga realizar declaración conjunta. En cambio, si la distribución intrafamiliar de la renta es muy igualitaria y vamos a suponer que tenemos una familia con dos cónyuges y los dos cónyuges obtienen más o menos el mismo nivel de renta, entonces lo más probable es que compense la declaración individual para evitar el problema de la acumulación de rentas. En definitiva, no solamente importa cuánta renta se acumula, es decir, el volumen, la magnitud de la renta que obtiene la unidad familiar, sino cómo se va a distribuir esta renta entre los miembros de la unidad familiar. Y para que esto quede claro, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a utilizar como ejemplo una unidad familiar muy sencilla, la más sencilla de todas ellas, que es la que está compuesta por dos cónyuges. Además, yo voy a utilizar dos casos extremos de esta unidad familiar. En una de las unidades familiares, la que he representado con la línea roja, los dos miembros, los dos cónyuges de esta unidad familiar, obtienen exactamente el mismo nivel de renta. En cambio, en la unidad familiar que estamos representando con la línea azul, solamente obtiene renta uno de los dos cónyuges, que sería la renta que obtiene la suma de los dos cónyuges en la otra modalidad, en la línea roja. Pero el nivel de renta de toda la familia es la misma. Bueno, exactamente yo estoy hablando de nivel de renta, pero lo que te estoy representando aquí son bases liquidables y las cuotas íntegras que corresponderían a la aplicación de la tarifa del Estado en lo que es la base imponible general. Es decir, estamos hablando de dos unidades familiares que presentan la misma base liquidable, por lo tanto ya habríamos hecho uso de la reducción por declaración conjunta. Y vamos a ver, para esas bases liquidables, en función de cómo se distribuye la renta dentro de la familia, ¿qué resultados tendríamos? Si la renta la obtiene un único miembro de la familia o la obtienen a partes iguales los dos cónyuges. Y como ves, en principio, hasta niveles de renta que no alcanzan, o niveles de base liquidable, mejor dicho, que no alcanzan los prácticamente 13.000 euros, el resultado es indistinto por el efecto del mínimo personal y familiar. A partir de ahí ya las dos declaraciones comienzan a separarse y lo que se ve claramente con esta gráfica es lo que hemos comentado anteriormente, que cuanto más extrema sea la distribución intrafamiliar de la renta, es decir, cuanto más nos acerquemos a que solamente uno de los dos cónyuges obtenga renta, mayor va a ser la cuota íntegra que tiene que pagar esta unidad familiar.
En el caso extremo, en el que los dos cónyuges obtengan el mismo nivel de renta, estaríamos minimizando el problema de la acumulación de rentas en tarifas progresivas y, por lo tanto, obtendríamos la menor cuota íntegra. Por lo tanto, no solamente es importante cuánta renta obtiene o qué base liquidable tiene la unidad familiar, sino también cómo se distribuye esta base liquidable entre los miembros de la unidad familiar, como puedes ver en este gráfico. Y esto es casi todo lo que se puede decir con respecto a qué modalidad de declaración te va a convenir más, la declaración individual o la conjunta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, elegir aquella modalidad de declaración que minimice el pago del impuesto para toda la unidad familiar. Para ello, lo que es importante es que utilices, por ejemplo, el programa Renta Web o cualquier programa, pero que te fijes en lo que es el importe de la cuota líquida que tienen que pagar los miembros de la unidad familiar de forma individual o en declaración conjunta. Cuidado, no te confundas y utilices otro término de comparación. Lo importante que hay que comparar es la cuota líquida. No hay que comparar la cuota diferencial ni cosas por el estilo, sino que la magnitud que realmente nos va a recoger o nos va a reflejar de mejor manera cuál es el importe de impuesto que se acaba pagando es la cuota líquida. Por lo tanto, esa es la magnitud que tienes que comparar entre los miembros de la unidad familiar de forma individualizada o en declaración conjunta. Y esto sería todo. Espero que ya no tengas dudas y sepas qué modalidad te interesa más para presentar tu declaración. La declaración individual, normalmente para aquellas unidades familiares en las que los niveles, la distribución de la renta entre los miembros de la familia tiende a ser bastante parecida, o, caso extremo, la declaración conjunta cuando solamente uno de los miembros de la familia es quien obtiene renta. Si tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en preguntarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.